Las cuentas del tabernáculo. Todo el que quiso hacer donaciones de plata o de bronce las trajo como donaciones para Yahweh, y todo el que tenía en su posesión madera de acacia para cualquier trabajo del servicio la trajo. Estaba en el Pasuk 24. Estas no eran donaciones, como está escrito en algunas traducciones, sino ofrendas mecidas, terumá, algo que ya estudiamos. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, sí fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Todo el oro debe haber pesado alrededor de 1000 kilos aproximadamente. Esos son los cálculos, no hay nada exacto. El oro era abundante en Egipto, sí, se lo importaba de Etiopía. También llegaba mucho oro al país de los faraones como tributo, ¿no es cierto?, de las naciones sometidas. Cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, siempre debe ser contada y registrada por escrito por un mínimo de 2 personas de mucha confianza de la congregación. Todo el dinero recogido debe ser apuntado en un libro de cuentas o, como hizo Moshe, regulamentó absolutamente todas las cosas. O como dijo Shaul, también saben Filipenses que al comienzo de la buena obra, cuando partí de Macedonia, ninguna comunidad participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos, porque aún en Tesalónica enviaron ustedes para mis necesidades una y otra vez. Esto está en Filipillín, capítulo 4. Dada nuestra naturaleza caída, tanto para evitar sospechas como para evitar tentaciones, lo correcto es levantar una administración que tenga una total transparencia para que no se levanten sospechas de malversación de fondos, abuso de los bienes comunes y otras cosas. Por ejemplo, Shaul, sin ir más lejos, sabemos que fue acusado varias veces. Personalmente no estoy de acuerdo con la idea de que una congregación tenga una cuenta bancaria, sí, debido a que los bancos son, a lo que los bancos son y a lo que representan, ¿no es cierto? Pero cuando la congregación crece, se hace necesario no solo ayudar a los que ministran, sino cubrir necesidades de otros hermanos, inclusive necesidades de difusión, por ejemplo, tener un fondo que permite de alguna manera brindar los medios para que los que no puedan tengan acceso a internet a fin de poder tener acceso a los materiales, a las reuniones, a una cosa o a otra. Hay muchas necesidades que pueden ser cubiertas, ¿no es cierto? Existen muchas necesidades en una congregación que crece y que necesitan ser resueltas normalmente a través del dinero, que es el medio que ha sido implementado y con el cual tenemos que lidiar y no nos queda otra. En este sentido, además de la generosidad de los que dan, se necesita de la transparencia para no tener problemas unos con otros. Recuerden estas cosas siempre, ¿no es cierto? Porque el problema con el dinero eh, como ya lo dijimos, ¿no es cierto? Puede haber para un lado, puede haber para el otro, pero se tiene que ser completamente transparentes en ese sentido. ¿Por qué? A causa de la dureza de los corazones. Tan simple como eso. Es lo mismo que dar la ley del divorcio. ¿Para qué? Para que no haya abusos excesivos. Entonces, a causa de eso, es mejor ser, ¿no es cierto?, mantener las cosas lo más claras posible. Y dentro de lo posible, bueno, hay que ver que levanten grandes administraciones ni corporaciones. Tampoco estoy de acuerdo con esas cosas, que levanten personería jurídica y todo ese tipo de cosas. Yo no estoy absolutamente de acuerdo. Ni siquiera Yahshua tenía la responsabilidad de la edificación de su propio ministerio, ¿no es cierto? Sino que él tenía un tesorero designado para ese fin, y uno que él sabía que le robaba y que lo iba a traicionar. Además, sí, aún así él no dijo nada. Si las cuentas son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo y perder la confianza. Una de las cosas más tristes es cuando un líder pierde la confianza del pueblo. Para evitar sospechas es importante ser cuidadoso en el área de la edificación. Gracias a Elohim, que puso en el corazón de Tito el mismo interés mío por ustedes, que no solo aceptó nuestra petición, sino que como él mismo está interesado en ustedes por su propia iniciativa, partió hacia ustedes. Y enviamos juntamente con él al hermano cuyo renombre en la buena noticia se oye en todas las comunidades. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las comunidades como compañero de viaje para llevar esta expresión de generosidad que administramos nosotros para gloria de Yahweh y para demostrar nuestra pronta disposición.
nos propusimos evitar que alguien nos desacredite con respecto a este abundante donativo que administramos. Por eso procuramos hacer lo que es honrado, no solo delante de Yahweh, sino también delante de los hombres. Así que vemos que este tipo de conducta es algo completamente bíblico, completamente detalles a tener en cuenta para la época del crecimiento. Shaul no solo recolectaba contribuciones para los santos pobres, sino que también cuidaba de que nadie lo culpara a él o a su equipo en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, ¿no es cierto? ¿De qué lo culparían? De usar la ofrenda inapropiadamente, ¿sí? De que la usaran para sí mismos, de que dijeran una cosa y hicieran otra, ¿sí? Para evitar todo esto, estaba con él un hermano que había sido escogido por las congregaciones para que viajara con él con esa ofrenda, de manera que eran dos testigos, justamente. Si alguien está administrando las ofrendas del pueblo de Yahweh, si de Elohim, es mejor hacer lo que hizo Shaul, ¿sí? Dejar las cosas de manera lo más transparente posible para que nadie pueda decir nada, porque Hasatán tiene uñas largas y lamentablemente la gente tiene oídos largos también, ¿sí? Tomen manera de medidas de manera que nadie pueda culparlos en la administración de ningún tipo de ofrendas ni nada. Así que sean transparentes en todo, lo más transparentes para que sea realmente visible. Busquen compañeros para compartir este tipo de responsabilidades y que haya siempre por lo menos dos testigos, que se recibió, que se gastó, cuánto queda, etcétera, ¿no es cierto? No se debe esconder nada, mejor. En todas las cosas, ya lo he dicho cientos de veces, no dejen nada escondido debajo del tapete. No hay nada que tenga que ver con el reino de la luz que pueda estar en tinieblas. Así que debemos ser abiertos y transparentes en todos, no solo con las ofrendas, sino en todos. Y Shaul se encargó de proveer cosas honorables, no solo ante los ojos de Elohim, sino también ante los hombres. Y del mismo modo tenemos que hacerlo nosotros. Esto es lo que vemos reflejado en este libro de Shemot, en el que Moshe registró cuidadosamente toda ofrenda y consignó para las generaciones futuras, o sea, nosotros lo que vamos a leer. La plata de los de la comunidad que se registraron llegó a 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario, unos 3,3 kilos. Medio ciclo por cabeza, por cada uno que fue registrado en el censo de la edad de 20 años para arriba, 603,550 hombres. 100 talentos de plata, 3,3 kilos, fueron para la fundición de las bases del santuario y las bases de las cortinas. 100 talentos de plata para 100 bases a talento, 33 kilos por base. Y con los otros 1,775 ciclos, 18 kilos, hizo ganchos para los postes, enchapados para los capiteles, bandas alrededor de ellos. El bronce de la ofrenda elevada llegó a 70 talentos y 2,400 ciclos, 2,3 kilos. De eso hizo las bases para la entrada de la carpa de reunión, el altar de cobre y su parrilla de cobre, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la entrada del atrio y todas las estacas del Mishkan y todas las estacas del atrio alrededor. Entonces el resultado de la cuenta había dado 603,550 hombres, ¿no es cierto? Esto fue el censo. Cada uno pagó medio ciclo aquí. En hebreo esto se dice beca la gulgolet. Si la palabra cabeza es gulgolet, justamente aquí utilizada, que significa cráneo, de donde viene el nombre de Gulgolta, ¿no es cierto? El lugar donde Yahshua fue clavado en el madero, como está escrito en Mateo 27, cuando llegaron a un lugar llamado Gulgolta, que significa lugar de la calavera, ¿no es cierto? Y sigue. Aquí habla de que hay medio ciclo, o sea, un beca es medio ciclo, tiene ese nombre, conectado con el lugar de la muerte de Mashiach. Y esto está hablando justamente de la redención de los primogénitos. La beca es el precio de rescate por cada uno de los hijos de Israel que fueron contados. La palabra hebrea beca viene de la raíz baká, que significa rajar, romper o cortar, ¿sí? En este texto hay palabras clave que hablan de la muerte del Mashiach en Gulgolta como base para la redención de los hijos de Israel. La plata era el material de mayor cantidad del tabernáculo. La plata representa la redención y la misericordia, como ya sabemos. Es
interesante destacar que el cobre o bronce había menos cantidad que de plata, ¿no es cierto? El bronce representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña que la misericordia del Eterno supera su juicio, como está escrito, y la ley se introdujo para que la transgresión fuese expuesta, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanillín 5, el Mismor 103 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Aleluya por eso. Tito dice en el capítulo 3, Shaul, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Ruach de santidad. Estos dos materiales, entonces, la plata y el bronce, son el fundamento del tabernáculo, como ya lo hemos estudiado, los que nos conduce al Mishkan, al oro, que representa la divinidad.